De cara a las semifinales del torneo Clausura, en la ZZ repasamos los enfrentamientos más destacados entre Boca y Racing en la Bombonera, para que vos tengas la mejor previa. El primer duelo que vamos a repasar corresponde a la fecha 14 del Clausura de 1991. Boca peleaba el torneo y quería romper una racha de casi 10 años sin dar la vuelta olímpica en el fútbol argentino. De la mano del maestro Tavares, el equipo desplegaba un gran fútbol y en el marco de esa jornada, en una Bombonera llena, recibía al Racing de Roberto Perfumo, que se mantenía en los primeros puestos y no quería perderle pisada al Ceneice. Los dirigidos por Tavares se pusieron en ventaja con un gol de Gabriel Batistuta. Allí había tocado la torre, se viene otra vez Pico, Batistuta solo, Batistuta, ahora o nunca, Batistuta, gol, gol de Boca, el goleador ahora sí único del campeonato, Gabriel Omar Batistuta. Pero Ortega Sánchez de tiro libre marcó el empate para la academia. Antes del descanso, La Torre y nuevamente Batistuta le devolvieron la ventaja a Boca. La Torre libre. Allí entró Tapia, Batistuta, palo. ¡Gol de Boca! Gabriel Omar Batistuta. Boca 3, Racing 1. Le pongo la pierna y me pega y entra justo al lado del palo, con un poquito de suerte. Y allí viene. Le pega con lo que puede, la pelota le pega en la pierna, ¿no? Porque realmente... Ya en el complemento, llegó el hat-trick del Bati. La Torre volvió a decir presente en la red y Alfredo Graciani firmó el sexto para que Boca le diera un golpe fulminante al torneo, goleando por 6-1 al equipo de Perfumo. Batistuta por adentro, Boca quiere el sexto, Boca quiere el primer set, Batistuta, llega Graciani, gol, gol de Boca, Alfredo Graciani, Boca 6, Racing 1. La academia quedó knockout en la lucha por el título y Boca finalmente se quedó con el Clausura, definiendo el campeonato frente al Newell's de Bielsa en una histórica definición por penales en la cancha de Boca. Fecha 8 del Clausura 95, el Boca de Marzolini recibía a Racing, que era dirigido nada más y nada menos que por Diego Armando Maradona. Boca llegaba como segundo y prendido en la pelea, mientras que Racing merodeaba la mitad de la tabla. Maradona no podía estar en el banco, pero sí estaba su ayudante, Carlos Fren. Racing dio el golpe de la tarde. Con el gol de Roberto Galarza, la academia ganó por 1-0 y rompió una racha de 20 años sin poder ganar en la Bombonera. Boca perdió el invicto, el equipo de Marzolini se fue chiflado y con el correr de las fechas se fue desinflando, hasta finalmente bajarse de la pelea por el título. Título que se lo quedó San Lorenzo, rompiendo una sequía de 21 años sin vueltas olímpicas. Otra vez Roberto Carlos Galarza. Gol de Racing. Entró Roberto Galarza, la pelota que se desvía en Fabri. Racing le está ganando a Boca por 1-0. Peugeot 405 SRI. La dominación absoluta. Hablábamos de que Racing se estaba animando cada vez más. El remate de Galarza es peinado por Fabri, la pelota se clava en el ángulo superior derecho de Navarro Montoya. No puede saberse cuál hubiera sido el destino del tiro de Galarza. De todas maneras, Racing buscó desde afuera, Racing se puso 1-0 en un partido muy parejo. Se acabó el partido, ganó después de 20 años. La Academia Racing Club acaba de ganarle a Boca por 1-0. Una alegría para nosotros, para nuestra familia, para toda la gente de Racing que nos está apoyando incondicionalmente en este campeonato, a pesar de que los resultados no se habían dado.
creo que muy merecida y bueno, este plantel, por todo lo que trabajó desde la pretemporada hasta ahora, se merecía un triunfo de esta magnitud. Bueno, creo que sentí una emoción bárbara, ¿no? No lo podía creer yo mismo y bueno, lo festejé con mucha emoción con mis compañeros y bueno, hasta que terminó el partido y ahora estoy más contento, ¿no? Todavía. 3 de diciembre de 1995. Esa tarde, por la fecha 17 de la apertura, Boca llegó como puntero e invicto bajo el mando de Marzolini y recibía al Racing de Miguel Ángel Brindisi, que aún alimentaba alguna esperanza de meterse en la lucha por la punta. No fue un domingo cualquiera en la historia de Boca, fue un domingo de elecciones, unos comicios que iban a quedar en la historia, marcado por el final de 10 años del binomio de Alegre y Heller. Contra los pronósticos, Mauricio Macri daba el batacazo y se convertía en nuevo presidente de Boca. Era el inicio de una nueva era en la vida política, institucional y deportiva del Xeneize. Boca se jugaba la vida ante la academia, con Maradona como 10, buscando revivir los gloriosos días del Metropolitano 81 con el Diego en cancha y una constelación de figuras que lo acompañaban: Navarro Montoya, Yunta, McAllister, Fabri y el Manteca Martínez, estrellas que se apagaron demasiado rápido. En apenas 15 minutos de comenzado el duelo, el equipo de Brindisi ganaba por 3-0 y daba la sorpresa. Capria, el Chelo Delgado y el Piojo López hacían los goles para el elenco de Avellaneda. Allí está Delgado. Este para el Piojo López. De Racing en 13 minutos, 3 goles de la academia. El último lo marcó el Piojo Claudio Javier López. Racing 3, Boca 0. En el minuto 21, Sergio Zanetti vio la roja directa y a los 30 llegó el gol de la esperanza. Centro de Maradona y cabezazo goleador de McAllister. Parecía que empezaba a gestarse la épica, pero 5 minutos después, Yunta se fue expulsado. Boca siguió atacando y antes del descanso, Maradona de penal puso al Xeneize a tiro del empate. En el complemento, Racing salió decidido a liquidar la historia. En el minuto 48, Capria con un zurdazo letal estiró la ventaja y a los 60, tras un jugadón junto al Piojo López y a De Vicente, completó su hat-trick y el quinto gol de la academia. El Manteca Martínez descontó en el minuto 78, pero apenas un puñado de minutos más tarde, el Piojo López, con un tremendo zurdazo, sentenció la historia. Lo buscan a Yamí. Atento estaba Viqueira. Después de Chacoma, el Piojo. Vélez asegurándose el primer puesto porque la tiene el Piojo. De Racing, el Piojo Claudio Javier López. Goleada de la academia, quitándole el invicto y la punta a Boca. Racing 6, Boca 3. Ya en la última, Escoto marcó el 10º gol de la noche. Racing le propinó a Boca una goleada histórica, le sacó la punta y el invicto, y dejó la Bombonera en estado de shock. Tras ese resultado, Vélez superó por 2-0 a San Lorenzo en el nuevo gasómetro, y por un punto era el nuevo puntero del torneo. Racing llegó vivo a la última fecha de la apertura, que, tras una polémica definición en la cancha de Independiente, terminó en manos del equipo de Carlos Bianchi. Fecha 15 de la apertura 2001. El Racing de Merlo iba paso a paso en búsqueda de la ilusión de romper el maleficio de 35 años sin salir campeón.
y tenía que adelantar su partido ante Boca, ya que el equipo de Carlos Bianchi tenía que viajar a Japón para jugar la Copa Intercontinental ante el Bayern Múnich. El equipo del Virrey fue claramente superior ante el líder del torneo. Con los goles de Guillermo Barros Echeloto, El Chelo Delgado y Carreño, Boca superó a la Academia y le sacó el invicto. Román, Pinto, Román, llega ahora José María Calvo. Pinto, se abre Román sobre el sector izquierdo, aquí está precisamente Juan Román Riquelme, Rodríguez delante de él, mete para Barros Esqueloto, Carreño, Barros Esqueloto, Carreño, y vale, Carreño, gol, Carreño, gol. De Boca a los 32 minutos del segundo tiempo. Carreño, sí, Ariel Sebastián. Carreño. Boca 3, Racing 0. El Chanche Esteves de penal convirtió el tanto del honor para la Academia. Fue la única derrota del equipo campeón de Merlo en aquel histórico Apertura 2001. Domingo por la mañana del 22 de septiembre del 2002. Por la fecha 8 de la Apertura, Boca llegaba como escolta del Independiente del Tolo Gallego en su duelo ante Racing. El conjunto de Avellaneda, de andar irregular, era dirigido por Osvaldo Ardiles, quien había asumido a pocos días de iniciar el torneo tras la repentina salida de Mostaza Merlo. Con un golazo del Chelo Delgado y un tanto de Carlos Tevez, Boca se fue ganando por 2-0 al descanso y parecía encaminarse hacia una sólida y tranquila victoria en aquella mañana de domingo. Pero Racing resurgió contra todos los pronósticos. El polaco Bastía de cabeza descontó y 5 minutos después el equipo de Ardiles llegó a la igualdad por el gol en contra de Clemente Rodríguez. Apenas 2 minutos después, el buitre Pavlovich dio vuelta a la historia de manera asombrosa. Viene para Pavlovich, encaró Pavlovich, cantó el tercero, Pavlovich, ¡gol! ¡Gol! Y adentro, que lo parió, como definió Pavlovich, lo da vuelta Racing, le gana Boca, 3-2 para el infarto, Fabri. 10 minutos después, el negro Ibarra, con un tremendo zapatazo, puso el 3-3 y dejaba la historia abierta. En el minuto 86, un juvenil Mariano González marcó el primer gol de su carrera para darle a Racing un triunfo inolvidable en la Bombonera. Tras la derrota, Tavares amagó con renunciar y después de una serie de resultados adversos logró recomponer el rumbo. Boca peleó palmo a palmo el torneo junto a Independiente, aunque finalmente el Apertura quedó en manos del rojo. Fecha 12 del Clausura 2007, el Boca de Miguel Ángel Russo era segundo y perseguía al San Lorenzo de Ramón Ángel Díaz. Del otro lado, un Racing de muy flojo andar, que fechas antes se había quedado sin técnico. Mostaza Merlo, en discrepancias con la gerenciadora, renunció y Miguel Micó se hizo cargo del equipo de manera interina hasta que llegó un nuevo regreso de Gustavo Costas al banco de la Academia. Era una tarde emotiva desde el principio, ya que Guillermo Barros Echeloto se despidió aquella tarde de la gente de Boca. Racing se iba a encargar de empañar la fiesta. En el minuto 25, con un tremendo cabezazo de la bandina Vergesio, Racing ganaba por 1-0. Vergesio. Franco Sosa. Lo presiona Dátoro. Romero. Muy bien para Vergesio, bien para el Rulo. Se viene la Academia. Está entrando Morales, Sabo y Vergesio. Morales, Sabo y Vergesio. Racing quiere ya el primero. Lo quiere Vergesio, lo quiere Vergesio, lo quiere Vergesio. Cantalo, 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 cantalo. Gol de la Academia. ¡Gol! Gonzalo Vergesio
Dice que Racing le está ganando. Racing le está ganando a Boca por 1-0. Pero fue buenísimo el contraataque, ¿eh? El cabezazo espléndido. Sobre el final del primer tiempo, Favale cobró penal en una falta que claramente había sido fuera del área. Palermo tomó la responsabilidad, pero Campagnolo adivinó sus intenciones y contuvo el remate del titán. En el minuto 10 del complemento, tras un jugadón junto a Dátolo y Palermo, Riquelme marcó el tanto de la igualdad. Y 3 minutos después, Favale sancionó otro polémico penal en favor del Xeneize. Esta vez Palermo tuvo revancha y con suspenso marcó el 2-1. Martín Palermo y esta tremenda responsabilidad Palermo. Miguel Nicó mandó a la cancha al Piojo López y Russo respondió sacando a Riquelme. Sobre la hora, el Piojo fabricó un penal y Saba lo cambió por gol. En un partidazo, Boca y Racing empataron 2-2. Boca no pudo quedarse con el Clausura que peleó hasta el final, pero con un Riquelme pletórico completó el semestre ganando su 6ª Copa Libertadores. Fecha 17 de la Apertura 2008. Boca llegaba como líder ante un Racing que venía de jugar la promoción y buscaba recomponerse tras casi una década de gerenciamiento. En la previa, el duelo tenía un condimento especial por la presencia de Pablo Migliore, arquero de Racing y apuntado por gran parte del mundo Boca tras la eliminación en la Copa Libertadores de ese mismo año, con quien además tuvo un especial duelo con Juan Román Riquelme por una aparente pelea en el vestuario tras aquel grosero error ante el Fluminense. El Boca de Isquia se puso en ventaja con un penal de Riquelme que, pese al show del Migliore, no se inmutó en la ejecución y la mandó a guardar. Pero en la última del primer tiempo, Franco Sosa marcó el gol del empate para el equipo del Chocho Liop. Ya en el complemento, Riquelme con un derechazo letal puso el 2-1 definitivo y en un festejo recordado fue directamente a gritarle el tanto a un plateísta que le estaba haciendo la vida imposible. Finalmente Boca se quedó con el Apertura en un polémico triangular ante Tigre y San Lorenzo, poniendo fin a un año intenso y cerrando otra página de una rivalidad que siempre deja historias, heridas y partidos para recordar.